Damos inicio a Consúltenos sobre Nutrición, el consultorio radiofónico de la 870 UCR en coproducción con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. En este espacio, usted tiene la palabra. Bienvenidos amigos y amigas a Consúltenos sobre Nutrición. Les saluda Nadia Alvarado, nutricionista y docente en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un placer acompañarles en este espacio donde nuestra intención siempre es llevarles información útil y variada que nos ayude a conectarnos más con nuestra salud, la alimentación y el bienestar. Hoy vamos a conversar sobre un tema que pues nos tiene muy emocionados en el gremio nutricionista y es el tema del Decreto Nacional de Obesidad como enfermedad crónica multifactorial. Más allá de este decreto, pues las posibilidades y el potencial que se abre, no solamente en términos de regulación, de prevención, de promoción y de tratamiento, pues lo convierten en una herramienta y un insumo muy valioso para regular la atención y brindar realmente herramientas a la población en términos de calidad de vida. Hoy vamos a conversar con Rocío González Urrutia, quien es nutricionista y que junto a varias colegas del PROAT, del programa de atención técnico, ahorita corrijo el nombre porque ya me confundí, pero quien ayudó a desarrollar el modelo conceptual de manejo de sobrepeso y obesidad. Rocío, bienvenida y muchas gracias por estar acá y por favor corregime el nombre real del PROAT. Me estás dejando mal porque yo para las siglas soy pésima. Entonces Eh, déjame buscarlo. la idea de este programa, ¿verdad?, es poder dar apoyo técnico a las instituciones y organizaciones que están vinculadas con alimentación y nutrición al país. Em, en el marco de este programa es que surge justamente la idea de poder abordar más allá de lo que es la norma de obesidad como tal y irnos a construir como un modelo que fuera como punto de partida o referencia para la creación de la norma de atención, que es la que el día de ayer, en el marco del Día Mundial de la Salud, fue explicada, digamos, al sector salud. Nada más corrijo aquí, el PROAT es Programa de Apoyo Técnico a Instituciones y Organizaciones relacionadas con alimentación y nutrición. Fue un programa que estuvo vigente hace un par de años y bueno, ustedes en pandemia desarrollaron este modelo de una forma muy extensa, muy exhaustiva, con participación de muchas personas y actores sociales de distintas instituciones. Entonces, vamos por partes para ir conversando y explicándole a nuestros amigos y amigas esta temática. Bueno, nada más como para también contextualizar, porque creo que no todo el mundo pues está al tanto de todos los decretos nacionales. En enero de este año hubo el decreto que declara la obesidad como una enfermedad crónica multifactorial y esta norma asociada lo que busca es estandarizar la atención integral a personas, ya sea en promoción de la salud, en prevención, en diagnóstico, tratamiento médico, farmacológico, nutricional y psicológico. Y bueno, pues más allá de los lineamientos que también son detallados para todo lo que es el manejo médico, estudios para detectar complicaciones y exámenes bioquímicos y físicos que hay que hacer, pues incorpora también lineamientos que previenen o que tratan de ver aquellos riesgos, beneficios y compromiso de las personas para su atención. Entonces, hoy vamos a conversar de ese modelo, ¿verdad? Y cómo en los próximos años, pues, esperamos que se logre operacionalizar e implementar en nuestro país. Iniciemos poniendo pues, el ojo en el contexto porque hemos visto cómo en las últimas décadas la calidad de vida de las personas se ha deteriorado. Y vos ayer en la entrevista, en la exposición que hiciste, realmente lo aclarabas mucho. El precio de los alimentos muy fluctuante, a la alza, Costa Rica uno de los países más caros de América Latina, el transporte público colapsado en manos privadas, cada año más automóviles y por otra parte esfuerzos aislados y desvinculados para aumentar los espacios de recreación y la salud
de las calles y las comunidades. Asimismo, se suma la crisis estructural de la caja costarricense. Entonces, pues contanos un poco acerca de cómo la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado como esa medida indirecta de la salud de las personas. En realidad, no solamente es el sobrepeso y la obesidad, si lo vemos como un conjunto, el panorama epidemiológico mundial, no solamente el de Costa Rica, nos muestra un incremento en lo que se denomina o se ha agrupado como enfermedades crónicas, que no son transmisibles porque no son enfermedades infecciosas, es decir, yo no contagio, pero el gran problema de esto es que al tener ese apellido de crónico, significa que se van a quedar con la persona para el resto de su vida. Y por tanto, los tratamientos que deben implementarse son tratamientos de muy largo plazo, porque son para el resto de la vida de la persona. Y lamentablemente, si no hay un tratamiento a tiempo y que esté bien ajustado, pues vamos a enfrentar también consecuencias de este proceso crónico de enfermedad que obviamente va a deteriorar la calidad de vida de las personas muchísimo. Un ejemplo es el de la diabetes, que la diabetes, la que llamamos tipo 2 es la que no es hereditaria, sino es una diabetes que se genera por distintas circunstancias, entre ellas el sobrepeso ha sido uno de los factores que se ha determinado como generador de esta diabetes tipo 2 y que hace quizás 25 años era muy, muy raro pensar que íbamos a ver a una persona, a un adolescente de 15 años que estuviera presentando un cuadro de diabetes tipo 2. En los adolescentes y los niños, lo que mirábamos era esta diabetes genética, que es la que se llama tipo 1. Lo lamentable es que ahora la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes se volvió algo más frecuente y eso es un indicativo de que quizás algo no está tan bien en ese entorno porque estamos disparando situaciones de salud que se miraban antes solamente en personas mayores y ahora las estamos viendo en personas menores de edad. Y más allá de verlas, el gran problema es que el apellido crónico se va a quedar con ese adolescente de 15 años. Las secuelas a raíz de la diabetes van a aparecer en ese adolescente de 15 años y el sistema de salud va a tener que hacer un acompañamiento a ese adolescente de 15 años durante toda su vida porque es un proceso de enfermedad que no se quita, no se cura, sino solamente lo mantenemos a raya. Así como esta situación, pues hemos tenido también un disparo en lo que son las enfermedades como las grasas en sangre, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ácido úrico elevado, exceso de peso, ¿verdad? Que es justamente el tema que nos trae hoy acá, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, que es sumamente importante pensar cómo vamos a hacer para tener un control de esto que se nos desbocó porque el problema no es que se desboque, sino es que las vidas de todas estas personas se deterioran significativamente en calidad, sobre todo si tenemos una atención en salud que está colapsada y que no puede ofrecer a estas personas la contención necesaria para que el proceso, digamos, de enfermedad sea el mejor posible con la mejor calidad de vida posible. Efectivamente, en eso que nos comentas, pues, se puede ver cómo cómo la salud es una construcción social más allá de una decisión meramente individual, porque pues a veces encontramos discursos que dicen, todos tenemos las 24 horas al día, usted elige cómo invertirlas, pero si duramos, no sé, 2, 4 horas transportándonos, difícilmente tenemos energía para llegar y hacer ejercicio o incluso pues estamos bombardeados de señales que nos dicen no cocine, le llevamos la comida a la casa y no siempre la mejor opción, no siempre es un emprendimiento local, sino es una cadena que está pues esa relación volumen por precio pequeñito, entonces no necesariamente es lo más sano. Y bueno, pues entonces
ahí la siguiente pregunta: ¿cómo surge el modelo conceptual de sobrepeso y obesidad desarrollado en la Escuela de Nutrición? Bueno, a raíz de esta situación, pues, de disparo de este tipo de enfermedades, el Ministerio de Salud decide generar una norma de atención para el sobrepeso y la obesidad. Bajo este contexto, llegan al programa de apoyo técnico a solicitar la revisión de la norma para hacer las modificaciones necesarias y mejorarla. De ahí entonces surge la reflexión de, ok, estamos haciendo una norma, pero ¿basados en qué estamos haciendo esa norma? Hay que partir de algo teórico, digamos, que nos amarre, que nos permita ver cuál es la realidad que está viviendo el país con relación a ese fenómeno o a ese problema, para entonces estar seguros de que cuando elaboramos una norma estamos tomando en cuenta todos como esos puntos pequeñitos del bordado para que el dibujo nos salga bien y que no sea que solo estemos usando un color o utilicemos un color que no corresponde porque es algo que estaba dentro de nuestras creencias, pero no necesariamente es algo que es cierto o porque es algo que funciona en otro país, pero quizás no funciona para nosotros. Entonces, desde ahí surge la idea de crear, digamos, este modelo, de hacer un estudio profundo de cuáles son todos esos factores, porque el otro, digamos, gran problema que tiene el exceso de peso es que es una situación multifactorial, es un fenómeno que tiene muchísimas caras y por eso necesitamos comprenderlo lo mejor posible, porque si solo trabajamos con una de las aristas, vamos a quedar rencos y necesitamos que sea un contexto completamente integral para ver si es posible hacer algo, porque lamentablemente los esfuerzos en los últimos años han sido muchísimos en muchos países desde muy diferentes puntos de vista. Sin embargo, no hemos logrado frenar esta pandemia que, como expliqué, pues deteriora bastante la calidad de vida de las personas y es un peso muy significativo a los sistemas de salud de los diferentes países. Y más allá de los sistemas de salud, a la calidad de vida y al bienestar de las personas, Por ¿verdad? supuesto. Porque ahí, y pues al fin y al cabo son quienes lo viven, lo tienen que enfrentar. ¿Y en qué consiste el modelo? ¿Cómo está organizado? Porque Bueno, recuerdo en 2020 que conversamos sobre esto y yo muy emocionada, y bueno, ustedes todavía en proceso de construcción, entonces verlo materializado llena de mucha emoción. el proceso inició en el 2019, en realidad. Fue en noviembre que empezamos a hacer los talleres, noviembre, diciembre, los primeros meses y cayó la pandemia del COVID-19 en marzo. Seguimos el proceso de manera virtual y luego cuando ya se pudieron retomar las reuniones, continuamos de manera presencial hasta finalizarlo. Em, el modelo, tal como estabas conversando ahora con relación a los precios y que ponen más barata quizás alimentos que no son tan nutritivos y esta publicidad respecto a poder adquirir alimentos de forma más fácil, tener una mucho mayor disponibilidad, constituye uno de los anillos de un modelo que se llama el modelo de Bronfenbrenner, que es uno de los modelos en los cuales se basó para hacer este trabajo. El otro modelo es el de los determinantes de la salud. En el modelo de Bronfenbrenner pensamos que la persona está como en el centro, ¿verdad? Metida, englobada en diferentes burbujas y que a medida que nos vamos hacia las burbujas exteriores, estamos hablando de todo aquello que no podemos controlar como individuos, como por ejemplo esto de los precios o esto de la publicidad. Y a medida que nos vamos hacia las burbujas más pequeñitas, estamos hablando de lo que como individuos sí podemos controlar. Digamos que yo podría elegir entre comerme dos frutas en la merienda o comer papaya o comer sandía. Es algo que yo puedo decidir o en vez de sandía, galletas y escojo alguna de las dos opciones que tengo en mi casa. Y en esa burbuja grande pues vendrían también todo lo que tiene que ver con la política pública, con esas decisiones, por ejemplo en México que le pusieron impuestos a las bebidas gaseosas altamente azucaradas. Eso es algo que de alguna manera, pues me quita a mí un poco las ganas de consumir esas bebidas porque son más caras. Entonces, yo puedo igual decidir
consumirlas, pero tengo como ese amparo detrás de un Estado que se preocupa y trata de tener incidencia sobre la salud de las personas. Y el otro modelo en el que se basó, pues fue el modelo de los determinantes en salud, que un poco se parece a Bronfenbrenner, solo que organizado de una manera diferente, donde toma en cuenta pues los aspectos que tienen que ver tanto con la biología de la persona como la parte emocional, como la parte estructural, donde yo vivo, si hay cerca pulperías, no hay pulperías. De esta forma tratamos de abarcar dos modelos diferentes para usarlos para encontrar como todos esos factores que tenían relación de una forma directa o no, o bidireccional, porque algunos de ellos tienen flechitas hacia un lado y hacia el otro, con la situación de exceso de peso que estamos viviendo los costarricenses. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles serían esos componentes básicos que tiene el modelo, ¿verdad? Para, digamos, ir trabajando, como decías antes, todos los hilitos, el patrón, los colores que queremos ir cambiando. Bueno, el modelo está organizado un poco siguiendo el principio del modelo de Bronfenbrenner, donde tenemos todos aquellos factores individuales en la parte principal, digamos, porque son la mayoría de factores que tienen relación y en los anillos más abajo, que digamos serían los más externos, esas burbujas más grandes del modelo de Bronfenbrenner, tenemos todo lo relacionado a la parte que tiene que ver más con la comunidad y con ese entorno, ¿verdad? Que en ese entorno estaríamos incluyendo pues a las instituciones del Estado, que son las que muchas veces pues dictan, son las que muchas veces no, son las que dictan esas políticas para trabajar que las personas podamos tener un marco de trabajo. Dentro de los principales, digamos, cuatro factores que se determinaron como áreas principales en ese modelo, está la alimentación inadecuada, la inadecuada actividad física, las condiciones biológicas que favorecen que los individuos aumentemos peso, quizás de manera no saludable, y también un cuarto, digamos, el cuarto rubro tomado en cuenta en esos cuatro principales factores grandes es lo que tiene que ver con relación a la dimensión de psicología de cómo manejamos ese problema, el impacto o no que hay en la autoestima, en el autoconcepto, cómo podríamos trabajar eso desde una forma también de promoción y prevención, que es lo que a mí me gusta conversar. Porque si bien es cierto, la norma es una norma de atención, no debemos olvidarnos que al tener estas enfermedades, el apellido crónico significa que una vez que ya están con nosotros, no nos las vamos a quitar. Vamos a tener que aprender a vivir con ellas y tienen una serie de consecuencias sobre nuestra salud. Entonces aquí pienso que la clave siempre y más barato, siempre es la promoción de la salud y no tanto llegar a la fase de tratamiento. Por supuesto que tener esta posibilidad de normar el tratamiento es una ganancia para todos. Y el hecho de haber nombrado a la obesidad como enfermedad es una ganancia, pero igual tenemos que tener cuidado de cómo lo miramos para que esto no se vaya a volver en contra nuestra. Ahorita profundizamos un poquito más en estos aspectos, pero nada más para no desviarme tanto, tal vez si nos puedes contar cómo influyen los determinantes sociales de la salud en el peso de de las personas y cuántos factores determinan el peso de las personas. Bueno, los factores que determinan el peso son muchísimos. No podríamos empezar a numerarlos todos porque el modelo es como una maraña. Pero pensemos que si hablamos de este marco conceptual de los determinantes de la salud, que es el otro modelo que se tomó en cuenta para trabajar
el modelaje de este fenómeno de exceso de peso, tenemos cosas que van desde los factores psicosociales, los factores conductuales de las personas, los biológicos, que son los que no nos podemos quitar de encima, ¿verdad? Los que tenemos como heredados y que si les damos esas condiciones ambientales necesarias, los vamos a disparar. Lo que tiene que ver con el entorno social, lo que tiene que ver con las circunstancias económicas que tiene la persona, la educación, la ocupación, los ingresos, y pues en el anillo más externo grande de Bronfenbrenner, que acá sería, si lo miramos en los determinantes de la salud, sería todo lo que tiene que ver con el contexto socioeconómico y político, con la gobernanza, con todo lo que tiene que ver con normas y valores culturales de la sociedad. Cosas tan simples como pensar que la mayoría de nuestros abuelos pues vivieron una situación más bien al contrario, de déficit de peso, que sucedió entre los años 70 y 80 en este país. Entonces, desde el punto de vista cultural, ver a un niño gordito es un niño sano, es saber que puedo tener suficiente dinero para alimentarlo apropiadamente. Y para esas abuelas, ese niño está bien, o sea, ellas tienen como satisfacción de poder decir, he cuidado a este niño como tiene que cuidarse porque no tiene déficit de peso. Entonces, quitar esa estructura para decirles, no, es que los niños no deberían tener tanto peso, sino deberían tener un peso saludable, es muy complicado porque socialmente o culturalmente ya se ha instaurado este paradigma y cambiar este paradigma, empezar porque las personas, yo puedo decidir que la obesidad es una enfermedad y ponerla como tal desde el punto de vista estatal, pero ¿están conscientes las personas que es un problema, que puede representar un problema? ¿Están conscientes que no significa la forma del cuerpo, sino que tenemos que mirar si esta acumulación de peso está afectando nuestra salud de alguna manera para entonces tener que tomar alguna acción al respecto? Es algo que queda ahí como una interrogante porque lo tendremos que ir viendo en el transcurso de los años. Yo nunca olvido cuando hicimos capacitación en las diferentes regiones con el Ministerio de Salud, si la memoria no me falla, fue año 2017, y en algunos momentos en las reuniones las personas se enojaban y decían que las cifras del censo escolar de peso y talla eran mentira, que eso lo habían tomado mal, que la población infantil no estaba presentando esa situación de tener 34% de los niños, que quiere decir 3 de cada 10 niños con una situación de salud con el apellido crónico. Bueno, Entonces, si las personas todavía no están preparadas para eso, tenemos que pensar cómo ir llegando para hacer esa conciencia de una manera buena y que no se nos vuelque en contra, ¿verdad? De no pensar que es que todas las personas tienen que tener un megacuerpo y estar súper de fit como lo miramos en todas las redes sociales. bueno, y justamente diste en el clavo de uno de los nudos que hay en esta conversación, porque en el cuerpo se depositan muchas cosas, muchos significados, como decís, a veces tenemos imágenes estereotipadas de lo que es un cuerpo saludable y definitivamente no podemos asumir la salud de una persona sin conocer, o sea, solo el ojímetro no sirve para No, eso, pero sí podemos indagar cómo ha sido esa relación y esa construcción de la salud de la persona. Em, yo también estuve presente en esas, bueno, no en esas reuniones, pero estaba trabajando en Póngale Vida, entonces recuerdo esas conversaciones en centros de salud con directores, docentes, familias, y sí, o sea, es muy complicado decir a las personas el cuerpo está mal, porque al final y al cabo ese es el mensaje que se entiende. ujú, Entonces, ¿cómo hacerlo?
cómo no objetivizar al cuerpo, no convertirlo en un objeto, sino más bien en un proceso, en un ser biológico, ¿verdad? Donde ahí podemos hacer mucho. Y vos has enfatizado en esta conversación lo que sí podemos hacer. De hecho, esa es la maravilla del modelo de Bronfenbrenner, el ir identificando acciones que están bajo nuestro control y aquello que no está, bueno, ¿dónde están las personas responsables de, no sé, emitir patentes, generar seguridad en las comunidades, no sé, habilitar áreas de recreación, etcétera, etcétera? Entonces, ese es uno de los meollos del asunto. Y sí, o sea, ese tema cultural y de cómo vemos al cuerpo, porque también recuerdo conversaciones con nuestra colega Ofelia Flores, donde más bien es ese no preguntar y los pediatras dicen, póngalo, redúzcale la leche y a veces es lactancia materna exclusiva. Entonces, no irse de buenas a primeras a dar una recomendación, sino pues entender la situación y caso por caso, ¿verdad? Que es una de las prioridades en la Por eso atención. insisto en que más que el tratamiento, lo que debemos es enfocarnos en la construcción de ambientes saludables, no solo para el exceso de peso. Creo que tiene que ver con todas las enfermedades crónicas, con diabetes, con hipertensión, con cáncer. Si logramos espacios de mayor posibilidad de actividad física, espacios libres de humo, reducido o nulo consumo de alcohol, posibilidad de acceder de manera realmente barata a alimentos saludables, capacitar a las personas. Muchos de nuestros jóvenes ahora no saben cocinar. O sea, yo he tenido estudiantes que, y hace años atrás, no ahora, que uno les decía, bueno, vamos a hacer, no sé, arroz con atún, y el arroz con atún era, ponga el arroz blanco, ponga el atún, revuelva y caliente el microondas, ¿verdad? Entonces, si tampoco capacitamos en esas habilidades culinarias que son para mí habilidades básicas para la vida, no le estamos dando a las personas suficientes herramientas, pero sí o sea, toda la publicidad o toda la presión es hacia que la persona tiene que solucionar todas estas cosas, tiene que hacer ejercicio, tiene que dormir 8 horas, tiene que comer saludable, tiene que preparar alimentos en casa porque sabemos que son más saludables que los alimentos comprados y un montón de normas o de mandatos que colocamos sobre el individuo sin asegurarnos que en este momento las personas tengan esa capacidad y realmente sean autoeficaces y que su autoconfianza esté lo suficientemente elevada como para que puedan generar un cambio. Exacto. No, interesantísimo este tema. Yo creo que ahí pues todas las personas de salud tenemos esa visión, afortunadamente. Y bueno, ahí quiero rescatar algunas cosas del decreto que hace una rigurosidad en qué es aceptable y qué no es aceptable, ¿verdad? Por ejemplo, quita aquellos, entre comillas, tratamientos que no tengan evidencia científica como fuera de cualquier tipo de atención al sobrepeso y obesidad. Llámense pastillas, llámense, no sé, masajes, tratamientos estéticos, etcétera, ¿verdad? Que no tengan una evidencia científica y por otra parte incluso a mí no me gusta, pero bueno, es una de las, de los tratamientos, la cirugía bariátrica, ¿verdad? En términos de cómo está capacitada la persona no solamente en términos psicológicos, sino a largo plazo, los pone, eso pesa esos riesgos, beneficios, compromiso a largo plazo y ojalá también, porque no está todavía operacionalizado, pero capacidad del sistema de enfrentar esas secuelas de pues una operación tan importante como es la cirugía bariátrica. Entonces, yo veo muchísimas oportunidades de alinearnos todos en este modelo de construcción de la salud, que como decís, pues en este caso es para el tema de sobrepeso y obesidad, pero que tiene ramificaciones y aplicaciones para todas las enfermedades crónicas. Entonces, eso en sí ya es una ganancia, maravilloso y que es además un proceso de construcción que no es sacado de la manga, que viene de años de estudio, coordinación y pues ese soporte tan grande que no se queda solo en papel, sino que trasciende. Y ahí va mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo se vincula el modelo con el Decreto Nacional de Obesidad?
Uno de los objetivos de generar un modelo de un fenómeno, de cualquier fenómeno que sea, es generar un punto de partida base, para que no importa cuál institución, organización, grupo comunitario o persona decida generar acciones, proyectos, programas o políticas, tome como punto de partida ese modelo que se estudió del fenómeno. El modelo nos permite, como quien dice, disgregar, como hacer pedacitos pequeñitos de ese fenómeno para comprenderlo en su totalidad. Y si yo voy a trabajar, por ejemplo, el área de actividad física, para esa área tengo factores individuales que debo tomar en cuenta, factores familiares y comunitarios que debo tomar en cuenta y factores del entorno que debo tomar en cuenta. Tengo también todas las misiones, visiones, objetivos institucionales de cada una de las instituciones estatales y que en este momento tenemos en Costa Rica, donde indica o señala qué es la responsabilidad de cada una con respecto a esta, digamos, a esta área de actividad física. Y además tenemos desplegada toda la política pública, normas, reglamentos, leyes que están vigentes que nos señalan qué se debería estar haciendo con relación a la actividad física. De tal manera que si vos y yo quisiéramos hacer, no sé, un programa con respecto a este factor, a esta gran área de trabajo en relación al sobrepeso y la obesidad, podríamos estudiarnos esa parte del modelo y decidir, bueno, también vamos a involucrar a esta institución y a esta otra, vamos a pedir ayuda en este lugar y aquí vamos a fundamentarnos en esta ley que ya existe para hacer un accionar o para conseguir un presupuesto y vamos a trabajar en estos factores específicos que consideramos que son importantes por tal razón. Entonces no empezamos a generar como cosas aisladas, sino que tenemos como quien dice las miguitas de pan de Hansel y Gretel que nos guían hacia el cumplimiento de un objetivo, llegar a la casa. Entonces todos vamos a llegar a la casa de una manera distinta. Tal vez no vemos todas las miguitas, pero vemos algunas. Y eso nos permite que todos logremos alcanzar el mismo objetivo, porque lo que sucede es que si no hay un camino trazado, es muy difícil poner de acuerdo a todas las personas. Uno de los retos particulares que yo veo en la norma es justamente el trabajo multidisciplinar. Y que ayer lo repetían muchísimo, que tiene que ser interinstitucional, ¿verdad? Y multidisciplinar, pero esas palabras se dicen siempre de manera muy sencilla y es muy difícil articular esos equipos. Creo que para lograr llegar a esa casa, a ese objetivo, hay también que deponer, estar dispuesto a aprender, un poco bajar los egos y poder sentir que como equipo vamos a llegar a esa casa, no como Rocío o como nadie, sino vamos a llegar ahí como equipo. Y eso nos permitirá tener el foco más en las personas que están con este problema de salud, viviendo con este problema de salud, para tratar de mejorar la calidad de vida y para tratar de prevenir que otros menores de edad, por ejemplo, que es mi área mayor de trabajo, lleguen a tener que estar en un quirófano con una cirugía bariátrica. ¿Verdad? Que eso, si lo vemos en términos del costo de la persona y del costo para el sistema de salud, es algo muy grande contra algunas acciones que se podrían generar de promoción y prevención para evitar que todos tengamos como que pagar ese precio, porque el precio personal es muy alto para las personas que viven con exceso de peso. Exactamente, sobre todo en un ambiente que les señala constantemente que están mal, que es su culpa, etcétera. Entonces, justamente como decías antes, crear las condiciones para adoptar hábitos saludables, para que la decisión saludable sea la más accesible, la más fácil de lograr y pues de que como sociedad nos beneficiemos de estar sanos y ojalá estar felices ya por eso. Sí, es. ¿Cuál es la importancia de tener políticas que permitan o favorezcan espacios más saludables?
Y bueno, creo que lo estamos contestando, pero nos falta tal vez explorar un poquitito que estos espacios saludables favorezcan para las personas que puedan gestionarse, trabajar aspectos individuales relacionados. Definitivamente es la gestión a nivel más pequeño, la gestión a nivel comunitario, a nivel familiar y a nivel personal. Vuelvo al ejemplo de actividad física, por salirnos de la parte de alimentación y nutrición. Desde el 2017, cuando hicimos el trabajo en un seminario de graduación con el ambiente alimentario en el espacio en el Cantón de la Unión, visitamos todas aquellas espacios de diversión, digamos, que había las zonas verdes. Y era muy triste ver que estos espacios estaban en malas condiciones, abandonados y eran espacios para consumo y venta de droga y para delincuencia. Y Te estoy cerrados con hablando, candados. te estoy hablando de 2017. Ojalá Sí. cerrados con candado, la mayoría no, pero estaba en esas condiciones. Si nos vamos a las cifras de violencia y a la situación de inseguridad ciudadana que estamos viviendo en este 2025 respecto al 2017, creo que ha cambiado muchísimo el panorama. Y si no existe una política clara con respecto a la inseguridad ciudadana que permita la recuperación de esos espacios, ya no digo que los pongan divinos, pero que por lo menos sepamos que si el hijo va a jugar pelota ahí, no lo van a matar con una bala perdida. Empezamos con una ganancia, porque entonces hay más libertad para moverse, las personas van a caminar más, van a aprovechar estos espacios verdes de las comunidades, las mismas comunidades pueden organizar cosas en esos espacios, dar clases o organizar torneos, ¿verdad? Que nos generen mayor actividad física y entonces yo como individuo puedo gestionarme porque sé que en el parque que está ahí a los 300 metros de mi casa, no sé, puedo ir a jugar mejenga todos los jueves en la noche. Y eso ya es algo respecto a todos los jueves pasar viendo tele o en la computadora. Pero mientras no haya un accionar desde arriba, es muy poco probable que el individuo por sí mismo pueda revertir este proceso, digamos, de inseguridad ciudadana y de violencia que hay en su comunidad. Entonces no se puede gestionar. Yo le puedo decir haga ejercicio, sí, pero ¿cómo? Yo vivo en un apartamento de 40 metros cuadrados o en una casa de 50 metros cuadrados que comparto con otras personas. ¿Cómo quiere que haga actividad física? O con respecto, digamos, al tiempo de traslado. Tenemos compañeras que ya lo conversamos desde hace 2 semanas que tardan 6 horas diarias para trabajar 8 horas diarias, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. ¿Cómo les vamos a pedir a esas personas que hagan ensaladas todos los días, que lleguen a cocinarse saludable? Esas personas ya no tienen energía porque han salido de madrugada de sus casas y están volviendo muy de De noche a noche. sus casas. Ujú. Mientras no haya una política que nos permita mejorar la movilidad dentro de la ciudad, que permita mejorar el transporte público, como vos hablaste ahora. Ahí incluso estaba escuchando en las noticias hace unos días atrás que bastantes líneas de buses han dejado de prestar sus servicios al gobierno porque no les sirve económicamente hablando. Entonces, ¿cómo le vas a pedir al individuo que haga actividad física? Necesitamos esa sombrilla de la política pública que accione, que no se quede solo en el papel, que accione para que entonces los otros disparadores más comunitarios puedan empezar a generar sus propias acciones y el individuo sea capaz entonces de gestionarse de mejor manera hacia un estilo de vida más saludable. Permitime incluir un par de preguntas de nuestros amigos de Radio 870 que en los días pasados se puso en Instagram y pues recibimos unas cuantas. Entonces, haciendo una selección de las preguntas y si nos quedan algunas, pues en otros programas lo podremos tocar. Esta de una persona que dice, ¿se puede llegar al peso ideal? He estado en dieta desde los 9 años con varias nutricionistas, ahora tengo 33 y nunca he logrado bajar más del índice de masa corporal de 28.
me alimento bien, hago ejercicio todos los días, mis exámenes de sangre salen bien, pero no logro bajar más de peso. Peso ideal, digamos que es un rango de peso que se puso en algún momento de manera de tener como una idea de la población, cómo se movía. Igual para crecimiento y desarrollo de los niños existe todo un gráfico donde el niño no es que tiene que estar aquí, sino que puede estar o aquí y sigue, digamos, un crecimiento apropiado. Creo que cuando ya se vive con obesidad, o la mejor indicador que podemos tener no es tanto el peso ideal, sino todas esas acciones que ella misma menciona que ha logrado desarrollar. Tener una alimentación sana, hacer ejercicio todos los días, dormir suficiente, podemos agregarle meditar, que es algo que se ha visto que funciona mucho para bajar los niveles de estrés y bajar los niveles de inflamación, que se ha visto que obesidad está relacionado, ¿verdad? Con inflamación. Y mientras todos sus exámenes estén saliendo bien y mientras la obesidad no se convierta en una situación que le produzca como reducción como de sus actividades diarias, como me es difícil amarrarme un zapato, me agito demasiado si corro a la parada del bus porque ya se va a ir, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ella puede estar tranquila de que está haciendo todo lo que corresponde para estar saludable. No tiene como que estarse estresando por un número de peso. Todo este entorno saludable, las mismas investigaciones han dicho que son mucho mejores acciones que solamente tratar de llegar al peso para luego hacer quizás un efecto rebote o hacer un trastorno alimentario por estar intentando tener un peso que no logra su cuerpo tener. Entonces es más importante el contexto de la vida saludable, todas las acciones que podamos sumar para eso que un número como tal. Y algo que yo agregaría es también rodearse de personas que valoren no por cómo se ve, sino por quién es, ¿verdad? Entonces, como hemos conversado en otros programas con psicólogas, con colegas nutricionistas enfocadas por ejemplo, en trastornos de conducta alimentaria, quitar el fat talk o el hablar en términos del cuerpo, de gordura, como, ay, perdiste peso o ganaste peso, ¿verdad? Con esas inflexiones emocionales más me encanta que estés acá, qué linda tu presencia, no sé, ese tipo de cosas que reflejan más la persona, cómo es y no cómo está o cómo se ve, ¿verdad? Y que es Bueno, difícil. esta temática de hablar, de la forma, digamos, de hablar y de tener como cuidado en cómo me acerco al abordaje sin dejar de negarlo, porque siendo franca, yo también he sentido como que muchas veces no me digan porque no quiero saber, ¿verdad? No quiero enfrentarlo, pero creo que es uno de los retos que va a tener la implementación de esta norma en el trabajo de capacitación de todos los integrantes del equipo de salud para dar el abordaje apropiado a las personas que viven con exceso de peso. Ujú. Y ahí va la siguiente pregunta que llegó a Radio 870, que es, ¿cuáles son las estrategias que piensan poner en marcha para prevenir la estigmatización? Si sabemos que la segunda fuente de estigma de peso son los profesionales en salud, Ujú. de la Justo salud. ayer creo que vos escuchaste algunas de las ponencias Mm, en la celebración del Día Mundial de la Salud que lo hizo el ministerio, se hablaba un poco sobre eso y la presidenta del Colegio de Psicólogos de Costa Rica hizo mucho énfasis en el trabajo que se tiene que hacer de capacitación, porque también le estamos pidiendo a esos profesionales en salud que hagan cosas para lo cual quizás no tienen la capacitación. Entonces tenemos que empezar por eso, porque no todos sabemos de todo. O sea, nosotros sabemos mucho de alimentos, pero ¿cómo no meter las patas en esto de la estigmatización? Quizás a veces no lo hacemos o el 90% de las veces cuando un profesional se refiere a un paciente de cierta forma, no lo hace para lastimarlo, o sea, lo hace con la mejor de las intenciones, pero no lo hace bien porque no está capacitado.
Entonces, parte de lo que hablaba era este proceso de capacitación y justamente los modelos también, cuando estudian los fenómenos, sirven para pensar cuáles son las líneas en que deben ser capacitados los actores que van a tomar acciones en los diferentes factores para incidir en la población y también cuál es el tipo de información que se va a llevar a la población, que se requiere llevar hasta la población y cómo se debe llevar a la población. Entonces, de ahí también el modelo responde, digamos, un poco a esto en relación a la norma y sí, definitivamente la capacitación es necesaria. O sea, hay que entender que no todos sabemos todo, es demasiada la información y cambia todos los días y que sí es necesario. Lo que sí tenemos que reconocer como profesionales en el área de la salud es que tenemos que estarnos capacitando todo el tiempo. Te soy honesta, o sea, a mí yo me alineo más con el enfoque no pesocentrista porque hace ese reconocimiento de que el peso y las palabras impactan en las personas y también hace este reconocimiento de montones de personas súper capacitadas, preparadas y estudiadas que viven en cuerpos gordos. Y esa acción desde abajo de, bueno, ¿cómo podemos resignificar? ¿Cómo usted me puede ofrecer la atención que yo quiero y espero? Y parte de eso es también, digamos, esas estrategias como simplemente no asumir ¿verdad? Uno no conoce la historia de vida de la Claro. persona. También el tema de dejar opcional si quiere saber el peso, si lo peso o no, ¿verdad? Dependiendo del tratamiento que se esté recibiendo Claro, pero no, y los digamos, apoyos. desde ahí, por eso es Ajá, tan difícil, porque, claro, digamos, el cuerpo es el primer territorio que habitamos y creo que nadie quiere hacerle daño a su cuerpo de una no. manera a propósito, ¿verdad? Entonces, esta situación de salud es tan difícil justamente por eso, porque también tiene que haber un reconocimiento de que tenemos un problema y que ese problema se refleja en nuestro cuerpo. Ayer me llamaba la atención, uno lo ha visto a lo largo de los años cuando con las visitas que hacemos a los centros educativos en los cursos, uno mira cómo ha ido modificándose el peso de los niños. Lo que pasa es que uno que vio, digamos, el antes y el después, es capaz de darse cuenta de esa modificación. Un estudiante que llega ahora le parece que eso es la normalidad. O sea, estamos hablando de que 7 de cada 10 adultos están presentando más peso del que deberían tener para estar saludables. No es que yo quiera insistir o molestar o querer que todo el mundo esté delgado. No se trata de eso, pero sí se trata de reflexionar de que estamos generando un factor de riesgo, si lo quieren ver así, o un proceso de enfermedad como fue declarado como tal, que Ujú, nos trae un perjuicio al cuerpo, que es nuestro territorio. Yo sé que es difícil hablar de eso y el proceso de aceptación también de que tenemos un problema porque no es un brazo quebrado. El brazo quebrado me duele, me incomoda, no resisto hasta que me tienen que poner el yeso. El problema de esta enfermedad, como de otras de las enfermedades crónicas, es que es silencioso. O sea, la persona se dio cuenta que tenía el colesterol disparado hasta que se infartó. ujú. Y No, entonces ahí sí correcto, le duele y ahí sí actúa. Pero cuando yo me doy cuenta que tengo que actuar porque el claro. peso está subiendo más de lo que Ajá, debería para mantener mi territorio saludable, no es porque estén correcto. hablando de mi cuerpo como, digamos, como una estigmatización. Y justo ayer el doctor sacaba en su ponencia unas fotos de hace muchos años en la playa y unas fotos de hoy en la playa que le pidió a la inteligencia artificial al azar que pusiera y miramos la diferencia. No, y correcto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que las condiciones de vida han cambiado y que el ambiente hace que no nos movamos tanto, que es más fácil, y también el tema de la industria de la moda que hace que habiendo muchos más tratamientos, la gente no se está alimentando bien y eso puede estar influyendo como una carga alostática al peso corporal. Pero sí quiero reconocer esto, o sea, que
Y también, como ahora en enero salió esta norma internacional, este consenso que reclasifica la obesidad, ¿verdad? En términos de personas obesas sanas y personas, ¿verdad? Y personas enfermas ya enfermas, pues es muy interesante porque vamos a eso mismo, o sea, no tenerle miedo al diagnóstico, no tener miedo a posponer los exámenes, ¿verdad? Pero para enfrentar eso, como decís, definitivamente, y recuerdo, o sea, ahorita estoy, por ejemplo, acordándome de una amiga que dice, tengo que ir a sacar el dictamen para licencia, pero no quiero ir porque ya sé que me va a violentar el doctor diciéndome que no hago nada y sí hago mucho, ¿verdad? Entonces, es ese también, o sea, el tener, el que la indicación baje de peso no sea lo cajonero, sino Ujú. que sea realmente un tratamiento, el mismo tratamiento que usted le daría a una persona delgada, ¿verdad? Porque al final y Ajá. al cabo es Por construir eso salud. es mi insistencia en que es difícil, el exceso de Sí, peso duele mucho, ¿verdad? Es doloroso para el Estado en términos económicos y de todo lo que tiene que sostener, pero es muy doloroso para la persona, indistintamente que ya haya una alteración o no la haya. Para la persona es muy doloroso. Por ujú, eso, lo mejor que podemos hacer es la promoción y la prevención claro, de salud, claro. para No, generar ambientes que sean más saludables. Y dentro y de esos ambientes creo que el respeto, ¿verdad? La diversidad es una de las claves para poder gestionarnos mejor como comunidad. y Y para eso también necesitamos capacitación de esos totalmente. equipos interdisciplinarios que Sí, van a hacer la atención de estos pacientes, y también esa capacitación debe bajar hasta las comunidades y a los individuos para que empecemos a hacer esas pequeñas acciones en nuestro metro cuadrado que, aunque vayan en contra de todo lo que tenemos, de ese anillo gigante de Bronfenbrenner, ¿qué pero que podemos sean hacer? acciones que uno dice, bueno, yo intenté, o sea, Sí, este es mi metro cuadrado y lo que yo puedo hacer para esta situación es esto. Lo hice esto está bajo mi y estoy control. bien. Sí, Exacto. exacto. No, y totalmente, concuerdo. O sea, no podemos exigirle a un sistema de salud si no hemos capacitado, si no nos hemos deconstruido, si no reconocemos nuestros privilegios y también que podemos, con toda la mejor intención, pero aún así lastimar a la persona y cómo fortalecer ese vínculo terapéutico para empoderar a la persona, que la persona se sienta capaz, que tenga las habilidades, que pueda elaborar esos duelos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, por supuesto que tiene consecuencias físicas, pero lo que más duele no es el habitar un cuerpo gordo, es que te discriminen, que te señalen, que se burlen por eso. Y ahí es donde sí, todos como personas necesitamos poner las barbas en remojo y ver cómo podemos, pues promover paz y promover respeto. Y bueno, ya para ir finalizando, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué te gustaría ver como implementado en los próximos años para realmente, pues, contribuir con esta construcción, con esta implementación del modelo y cómo involucrarnos las personas, no solamente aquellas del sector salud, sino ojalá todas? Ajá. Según entiendo, em, hay tres partes de esta norma que se van a oficializar. La primera es esta, la norma que está dirigida específicamente a los servicios de salud. En segunda instancia, se tiene que oficializar el modelo, porque ayer estaba mirando que la fecha que tiene en la portada del documento es 2023 y estamos 2025 y no hemos logrado la oficialización, pero bueno. Ya las acciones individuales en el metro cuadrado las hicimos, eso ya depende de instancias superiores a hacerlo. Y la tercera fase, que ya también estaba en proceso de construcción y se había trabajado, es la oficialización de la norma para las otras instituciones que no son, digamos, específicamente de salud. ¿Qué me gustaría ver? Bueno, ayer fue lindo porque se acercaron diferentes personas a conversar. Una de ellas, una doctora de la zona norte, si no me falla la memoria, señalando que por primera vez habían tenido presupuesto para poder hacer algunas acciones en promoción, que solo les habían permitido promoción en menores de edad, pero que ya era algo. Es como que ella quería sentarse a conversar para asegurarse
el éxito de esas acciones de promoción para que le volvieran a dar presupuesto. Entonces, creo que tal vez lo que me gustaría sería justamente eso, o sea, poder poner en acción este trabajo que ahorita está en un papel. Poder pensar que podemos llegar a este lugar, por ejemplo, y hacer un plan piloto para ver cómo se desarrollaría tomando en cuenta los puntos del modelo, alguna estrategia de promoción en población menor de edad. Digamos, para mí, yo digo, cualquier pequeña acción, yo con eso me doy por satisfecha, porque fue muchísimo trabajo de la doctora Eliana Ramírez Carranza, de la doctora Cinia Fernández Rojas, que fue la directora del programa de apoyo técnico y que ha sido una de las personas que más ha trabajado en la Escuela de Nutrición y la Universidad de Costa Rica por la prevención y promoción del exceso de peso, principalmente en población menor de edad, pero que eso no excluye que podamos trabajar con otros grupos etarios. Y creo que cualquier pequeña acción que pueda ejecutarse derivada de este trabajo ya es ganancia. Bueno, apuntados todos y ojalá hagamos las cosas de acuerdo a este modelo, ¿verdad? Porque tiene la evidencia, tiene también ese reconocimiento de los actores, escenarios y dimensiones en las cuales podemos trabajar y contribuir a la salud e ir sumando acciones para que todos podamos vivir en ambientes más saludables que promuevan y generen la salud y pues ojalá que eso contribuya a bienes y valores más grandes, ¿verdad? Como el respeto y la convivencia entre las personas. Rocío, muchas gracias por acompañarnos hoy a desarrollar este tema y pues estaremos pendientes de cómo se va desarrollando acciones. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Nadia, que estés muy bien. Gracias. Y amigos y amigas, llegamos al final del programa. Nada más recordarles que se retransmite a las 7. Siempre pueden escucharlo en Facebook y en YouTube. Y por favor, compártanlo con alguien a quien beneficie esta información. De mi parte, de todo el equipo de Radio 870 UCR y la Escuela de Nutrición, les deseamos una deliciosa semana. Hasta pronto. Esto fue Consúltenos sobre Nutrición, el consultorio radiofónico de la 870 UCR en coproducción con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica.